Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático tiene la palabra el señor Jiménez Blanco. 10 minutos, señor Jiménez Blanco. Señor presidente, señoras y señores senadores, llega la hora de rendir cuentas de una larga marcha y de pedir a esta Cámara el voto favorable para la Constitución de 1978, para la constitución de la concordia entre los españoles. Y me permito deciros, porque ha llegado a la noticia hace exactamente unos minutos, que a las 12:30 en el Congreso de los Diputados ya se ha votado la Constitución y ha obtenido 326 votos favorables, 6 votos en contra y 13 abstenciones. Es decir, cuando se proclame el resultado en el Senado, el trance parlamentario de la Constitución de 1978 habrá terminado. En nombre de UCD, pido este voto a vuestras señorías en un momento particularmente señalado de la historia del mundo libre. En un momento en que enormes transformaciones culturales, económicas, sociales, internacionales y de todo orden llegan a ser incluso más profundas que las grandes divisiones políticas entre estados capitalistas, neocapitalistas o socialistas o entre países desarrollados o en vías de desarrollo. La mayoría de los países de nuestra área, el área europea occidental, cuyo modelo de sociedad propugna unión de centro democrático, consiguió hace tiempo la democratización del Estado y desde ella afrontó la democratización de la sociedad sin perder en lo fundamental el modelo que ha conseguido como la más alta cota de la historia del hombre, la Europa occidental, el mundo social liberal. A nosotros, por razones históricas conocidas, se nos impone la necesidad de luchar simultáneamente por las dos metas de la democratización, la política y la social, todo a la vez, sin pausa ni respiro y en coincidencia con especiales circunstancias afectantes a los dos bienes más preciados para nuestro viejo y joven pueblo, la seguridad pública y el bienestar económico. Tenemos motivos sobrados para sentirnos orgullosos de la tarea realizada y de la actitud de los hombres y mujeres de nuestro pueblo. El resultado obtenido, el texto constitucional, fruto del consenso de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, quizá no ha sido el óptimo, pero es satisfactorio. Nadie que posponga sus intereses particulares al bien de España y de los españoles podrá dejar de valorar positivamente en conjunto esta Constitución a punto de alumbramiento. La aceptamos sin reticencias ni reservas. Hemos respetado escrupulosamente, como dijo nuestro presidente en su discurso final al primer Congreso Nacional de UCD, nuestra promesa electoral de elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes. La Constitución, dijo entonces, no impone nada contrario a nuestros principios y permite, desde luego, su pleno desarrollo. A partir de ellos, en el marco de la Constitución, sostendremos la confrontación con las demás fuerzas políticas con la legítima y permanente pretensión de mantener o alcanzar el poder para llevarlos a una plena realización en el modelo de sociedad que postulamos. Precisamente, repito, la sociedad de la Europa occidental. Con esta Constitución en las manos, UCD está en condiciones perfectas de asumir, sin restricciones, el papel político que le corresponde, como partido democrático, personalista, reformista, liberal progresista, basado en la ética cristiana y que postula un sistema de economía de mercado corregida y socialmente avanzada. Desde este papel está dispuesto a afrontar, como le corresponde, la lucha política con los principios y concepciones propios de otros partidos. En este contexto, UCD asume esta Constitución, aunque la comparta con las demás fuerzas políticas, como su Constitución, como la Carta Magna de España y de todos los españoles, que a través de ella optan por el modelo de sociedad europea occidental, sin fantasías utópicas ni aspiraciones trasnochadas, y que no quieren tampoco, todo hay que decirlo, convertirse en cobayas de experiencias de laboratorio que después de sacrificar generaciones y generaciones no encuentran nunca más el camino de la libertad. Y quien no ama la libertad por encima de todo, decía ya Tocqueville, es que ha nacido para ser esclavo. Tenemos ya en nuestras manos el texto definitivo de la Constitución que empezaron los miembros de la ponencia del Congreso, a cuyos trabajos se debe hoy rendir especial tributo. Siguió luego en los trámites de comisión y pleno, pasó por esta Cámara, donde se introdujeron sensibles modificaciones, muchas de las cuales han llegado al texto final, y terminó de perfilarse, sin votación,
aunque con lógicas tensiones superadas por el patriotismo de las fuerzas allí representadas, en la comisión mixta, a la que 6 miembros de esta Cámara, sobre un total de 11, hemos tenido el honor de pertenecer. Es la hora de decir que un orden constitucional no queda establecido, ni desde el punto de vista normativo, ni desde el punto de vista político, con la elaboración de la Constitución. Esta es parte de un sistema más amplio y, por consiguiente, su significación definitiva y total dependerá de la interacción de todos los componentes del sistema. Desde el punto de vista normativo, es claro que el orden constitucional no se agota en la Constitución misma, sino que a ella habrá que añadir las convenciones constitucionales, las reglas del juego político que en España están incoadas pero todavía no consolidadas, las leyes orgánicas y las ordinarias a las que reiteradamente se remite el texto constitucional, los estatutos regionales y, en fin, la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, y sin salirnos del puro campo normativo, la Constitución no es más que una parte, si bien troncal, del sistema constitucional, y por consiguiente su significación efectiva dependerá, repetimos, de sus interacciones con los demás componentes de tal sistema. Pero además, la eficacia y las modalidades de actualización del sistema constitucional normativo dependerán de sus relaciones con el sistema político, compuesto, entre otros factores, por los partidos políticos, las organizaciones de intereses, las comunidades autónomas o, sencillamente, los intereses regionales. Pero establecer los justos límites de la importancia de la Constitución no significa, ni mucho menos, negar su decisiva importancia y su función determinante tanto en el campo político como en el jurídico. Ha terminado, para bien y para mal, la vía del consenso a nivel constitucional. Con toda claridad, y pese a los ladridos de algunos, pocos pero tenaces y conocidos, se ha demostrado que en nuestra España era posible vencer a uno de los que se llamaron demonios familiares. Quedan materias que exigirán amplios acuerdos. Para ello será inestimable la experiencia adquirida, pero en adelante la confrontación de las fuerzas políticas será la regla general, gobierno de partido, oposición racional, y con ello daremos un paso más por el camino de la consolidación de la democracia. Pero permitidme que, en lugar de insistir en las inevitables confrontaciones futuras, siga alegrándome con vuestras señorías del momento en que nos hallamos, que Dios querrá sea el cierre de nuestra azarosa historia constitucional. La Constitución de 1978, la que dentro de pocos minutos van a votar vuestras señorías, ha sido calificada por algunos, los de siempre vestidos con uno u otro ropaje, de ecléctica, de ambigua, de incoherente, de contradictoria, por no querer llamarla con su nombre, la Constitución de la Concordia, la Constitución que nos incorpora definitivamente a Europa, la Constitución que abre la puerta de nuestra nueva sociedad. La Constitución que no hace de la democracia un paréntesis entre dictaduras, sino el marco de convivencia para generaciones y generaciones de españoles, para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. A los que la critican y sueñan con una Constitución perfecta, como lo fueron las de 1812 y 1931, que, sin negar sus virtudes, no nacieron de una concordia de las fuerzas reales del país, habría que recordarle las palabras del escritor, que al saber que los campesinos suizos lloraban de alegría al leer nuestra Constitución de 1931, recordaba que los campesinos españoles de la época no podían corresponder con lágrimas de alegría a la lectura de la Constitución suiza por la dramática razón de que eran en su inmensa mayoría analfabetos. Hoy nuestro pueblo no es ya el de 1931, pero no está tampoco, en algunas regiones especialmente, y permitidme que recuerde Andalucía, al nivel socioeconómico y cultural al que tiene justo derecho. Convencerle de que la Constitución es la pieza clave del comienzo de la transformación es ahora nuestra tarea. Por eso UCD va a votar sí y se va a lanzar a pedir el sí en el referéndum. En ese referéndum que va a culminar la transformación, el cambio cualitativo que se inició el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, pero que no vino de milagro ni como un regalo caído del cielo. Las fuerzas reformistas que se generaron en jóvenes del sistema anterior, es honesto reconocerlo así, el empuje de unas fuerzas de oposición democrática que supieron aceptar en un primer camino de consenso la negociación y la mesura, todo ello fue decisivo para este alumbramiento al que asistimos con gozo de padres. Es evidente que el protagonismo fundamental ha sido el del pueblo español, que ha asistido a nuestros trabajos de 14 largos meses con paciencia infinita y con ansia explicable. Pero permitidme que añada para terminar que la decisión democrática del presidente Suárez y sus equipos de gobierno y la actuación independiente, impecable
inteligente y prudente de Su Majestad el Rey, al que creo justo render aquí el debido homenaje, han sido factores claves para llegar a este momento. La corona, que en efecto es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, pero que en ningún caso agota su función en el papel simbólico, porque sería suicida para la democracia no haber comprendido que el juego integral de sus funciones, aun sutilmente interpretado, es la mejor garantía de la continuidad de la democracia, nada más y nada menos, nos abre el paso, con todo este conjunto de fuerzas, al momento del sí a la concordia, es decir, al momento de votar sí a la Constitución, a esta Constitución que, nacida en muchos meses de confrontación y acuerdo, en un país no precisamente caracterizado en su historia por su capacidad de diálogo y compromiso, se le puede y se le debe aplicar el juicio que Kant hacía en 1790 sobre la Declaración Francesa de 1789 sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Un tal fenómeno en la historia no se olvida nunca, pues ha revelado en la naturaleza humana una disposición para el progreso y una capacidad para realizarlo tales que ningún político hubiera podido deducir del anterior curso de las cosas. Este es hoy, repito, nuestro legítimo orgullo. Desde ahora podemos decir, y permitidme que termine con la cita de un poeta, por cierto vasco, Blas de Otero, que decía con verdad: mi patria es también Europa, porque como él mismo pedía, España ha abierto la ventana a la brisa del alba. Muchas gracias.